Bienvenidos al primer módulo del curso Demencias con peras y manzanas. Somos Mónica Vilés y Mario Morales. Síguenos en nuestras redes Arte de Cuidar un Familiar. Me imagino que no es tu primer intento por tratar de entender qué le ocurre a tu ser querido y encontrar una forma de ayudarlo o ayudarla. Estás buscando que alguien responda a todas las preguntas que surgen cuando nos dicen que un familiar tiene demencia o se está sospechando esta enfermedad. Estás decepcionado del sistema de salud porque no hay tiempo para explicar fácilmente lo que necesitas entender. Felicidades, qué gran decisión tomaste al dedicar tiempo de aprender sobre esta enfermedad. Sabemos que el camino puede parecer difícil y abrumador, pero cada paso que das te acerca más a comprender a tu familiar y conseguir una mejor calidad de vida. Atentos, esto es para ti, que cuidas a tu familiar, ya seas esposa o esposo, hija o hijo, nieta o nieto, hermana o hermano, o algún ser querido que se hace cargo de una persona con problemas de memoria. Incluso si eres un profesional de salud y te relacionas con personas mayores que padecen esta enfermedad en tu trabajo. ¿Quiénes somos? Somos profesionales de la salud enfocados en personas mayores y al igual que tú pasamos por difíciles momentos con nuestros familiares con demencia. Mi nombre es Mónica Vilés, soy médico geriatra y a mi lado se encuentra el enfermero Mario Morales. Nos conocimos hace años trabajando en un centro donde atendíamos personas mayores con demencia y a sus familiares. Nos dimos cuenta de la importancia de la educación como pilar para apoyar al familiar con demencia y mejorar su calidad de vida. Muchas veces escuchamos entre nuestros pacientes y familiares reclamos hacia el sistema de salud, donde habían sido atendidos previamente. Decían, por favor, sean más humanos. Fue así como decidimos iniciar este lindo proyecto de acompañar y educar a familiares y pacientes. Este curso ha sido creado con el objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para conocer más de esta enfermedad y hacerla más llevadera. Daremos respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que pueden estar surgiendo luego del diagnóstico. Este curso consta de 5 módulos. Cada uno es un video. Veremos en el módulo 1 la introducción. El 2 hablaremos sobre cuándo sospechar una demencia. En el módulo 3 veremos en qué consiste esta enfermedad. En el módulo 4 las etapas de la demencia y en el 5 las preguntas más frecuentes que nos realizan. Todos estos módulos serán presentados con un lenguaje fácil de comprender, por eso el nombre del curso, Demencias con peras y manzanas. Importante tener lápiz y papel para ir anotando todos tus aprendizajes y las dudas que pueden ir surgiendo a medida que ves los videos. Empezamos entonces con el primer módulo. Y partiremos contando una historia. Esta es la historia de Rosalía, una profesora, madre de 3 hijos, quien vivía sola en Santiago de Chile y trabajaba en un colegio. En el año 1996, un poco tiempo después de jubilar a sus 61 años, inició con problemas para firmar cheques, por lo que muchos de estos documentos eran rechazados por el banco. Al año siguiente, ella instaló un negocio en una casa de veraneo donde presentó múltiples problemas con el manejo del dinero, pensamientos de que le robaban la mercadería y mucho nivel de estrés, por lo que no prosperó y fue cerrado ese mismo año. Al siguiente año se perdió en la calle al ir a comprar a un negocio cercano a su casa, el que frecuentaba, lo que llamó la atención de sus hijos. 2 años después necesitaba una cuidadora debido a múltiples pérdidas y olvidos que presentaba en su domicilio, como olvidar apagar el gas o olvidaba que ya había ido a comprar el pan. En el año 2003 tuvo un episodio de agresividad importante con una cuidadora, a la cual encerró en el baño diciendo que ella le había robado y por lo tanto que llamaran a la policía. Ya en el año 2004, debido a sus arrebatos y a su conducta, habían pasado por su casa 5 cuidadoras. Luego de varios años llevándola a varios médicos y tomando varios medicamentos con los que no se veía mucha mejora, fue llevada a un neurólogo, quien realizó el diagnóstico de Alzheimer, un tipo de demencia. En el año 2008 ocurrió que se le bloquearon sus cuentas y los hijos desesperadamente, al solicitar su pensión a la institución correspondiente, se les indicó que debían presentar un juicio de interdicción. Con esto permitirían que un hijo administrara sus bienes. Pero estos trámites fueron muy engorrosos porque nadie sabía muy bien cómo hacerlos y los que sabían no daban información fácil de entender o de dónde acudir, por lo que pasaron muchos meses para lograr obtener este trámite a través de un abogado particular. Luego ella progresivamente empezó a perder la capacidad de caminar, de moverse y estaba más bien sentada o encamada durante el día.
En el 2014 perdió la capacidad para alimentarse e inició varias neumonias aspirativas por una dificultad al tragar, por lo que se le instaló una sonda para la alimentación. En el 2015 definitivamente tenía lo que se llama dismovilidad severa o quedar postrado, que es la incapacidad completa de moverse por sí misma. Ya no se podía levantar debido a la rigidez y pasó sus últimos años de vida en un hogar, quienes la pudieron cuidar y asistir 24 horas al día. Y finalmente, en 2019, fallece de una neumonía. Bueno, esta historia que les acabo de contar es la historia de mi abuelita Chali. En esta foto aparecemos ambas en mi titulación de medicina, donde ella ya estaba con un grado de demencia, y fue muy complicado para ella tolerar este día, porque estaba muy inquieta y muy desorientada. Yo y mi familia en ese momento no lo entendíamos, pero habían muchos factores estresantes para ella, a pesar de que ella dijo que sería feliz de verme terminando mis estudios. Queríamos hacerla feliz, pero para ella fue muy duro estar presente ese día. Fue muy triste para mí saber años después, al especializarme en geriatría, cómo debimos cuidarla y manejarla. En resumen, la historia de mi abuelita es la de una mujer que a los 61 años inició algunos problemas de memoria y de conducta. El diagnóstico tuvo un retraso de 10 años en realizarse, y en este tiempo hubo trastornos de conducta no identificados como parte de la enfermedad y por lo tanto mal manejados, con múltiples medicamentos y fármacos que la verdad nunca vimos tanto beneficio. Hubo demoras innecesarias en los trámites de interdicción y bueno, cuántas cosas más en 22 años de enfermedad. Todo esto que le ocurrió a mi abuelita es muy habitual de ver en cómo se aborda la demencia en muchos lugares. Con esta historia te quiero introducir entonces a qué son las demencias. Las demencias son enfermedades donde se ve afectado el cerebro y por lo tanto se afecta también nuestra mente y nuestras emociones. Se pueden ver cambios en nuestra personalidad. Es una enfermedad compleja que esperaremos ir comprendiendo de manera lo más fácil posible al ir avanzando en los siguientes módulos. Para empezar, tenemos que conocer sobre este término, deterioro cognitivo mayor. En el ámbito médico se ha adoptado este término que es más específico y preciso para hablar sobre las demencias. A menudo, cuando escuchamos la palabra demencia, puede generar ciertas connotaciones equivocadas. La gente puede pensar que estamos hablando de locura. Por lo tanto, es importante entender que este término incluye varias situaciones y condiciones que pueden afectar la función cognitiva, o sea, pueden afectar la forma en que pensamos y que recordamos las cosas. Pero ustedes me dirán, ¿qué es esto de afectar la función cognitiva? ¿Qué es una función cognitiva? Primero, vamos a ponernos de acuerdo en que función cognitiva es lo mismo que habilidades cognitivas, funciones cerebrales superiores o dominios cognitivos. Cada vez que veamos estas palabras vamos a saber que estamos hablando de lo mismo. Pero entonces, ¿qué son esto de las funciones cognitivas? Las habilidades cognitivas o dominios cognitivos superiores son como los programas o las aplicaciones que tiene nuestro celular. Nuestro cerebro es como si fuera el celular, que tiene estas aplicaciones que nos sirven para resolver algunas tareas diarias, realizar algunos cálculos o realizar algunos ejercicios con el celular. Nuestro cerebro es como una supercomputadora increíblemente inteligente que tiene diferentes programas instalados que le permiten hacer cosas asombrosas. Y estos programas que están instalados en nuestro cerebro se llaman funciones cognitivas. Son como los programas que tiene el computador, como el Word, como el Excel, que en el fondo son programas que sirven para realizar algunas tareas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas más conocidas? Bueno, está la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, las funciones visoperceptivas o visoespaciales, las praxias y la orientación. Ahora vamos a tratar de entender algunas de ellas. Por ejemplo, la atención es nuestra capacidad de poner foco en alguna de las actividades de nuestra vida para resolver algunas tareas. Esto nos permite concentrarnos y prestar atención a las cosas que son importantes en este momento. La memoria es nuestra capacidad de guardar recuerdos y conocimientos. La memoria es como una biblioteca en nuestro cerebro, donde guardamos y recordamos todas las cosas que hemos aprendido y experimentado en nuestra vida.
La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son dos partes diferentes de nuestra memoria que nos ayudan a recordar de distintas formas. La memoria a corto plazo es como una especie de almacén temporal, en donde guardamos información por un periodo breve de tiempo. La memoria a largo plazo es donde almacenamos recuerdos y conocimientos durante tiempos más prolongados. Es como una biblioteca en la que guardamos nuestras experiencias pasadas, nuestras habilidades aprendidas y aprendizajes. Por ejemplo, recordar el primer día de la escuela, o cómo montar una bicicleta, o las lecciones más importantes que hemos tenido en nuestra vida. La información que se guarda en la memoria a largo plazo puede permanecer contigo durante días, semanas, meses e incluso años, dependiendo de la importancia y de cuánto la uses o la practiques. Las noticias son una habilidad cognitiva muy interesante que nos ayuda a reconocer y entender lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos. Son como superpoderes que nos permiten interpretar e identificar las cosas que percibimos con nuestros sentidos, como por ejemplo tocar una llave con los ojos cerrados y saber que es una llave. Las praxias son habilidades cognitivas que nos permiten planificar y realizar movimientos y acciones coordinadas. Son importantes para muchas actividades diarias. Nos ayudan a escribir, abrocharnos los botones, cepillarnos los dientes, comer con los cubiertos, entre otras cosas. Sin las praxias sería más difícil realizar estas acciones con precisión y habilidad. Ahora, ¿cuándo usamos las funciones cognitivas? Bueno, la verdad es que las usamos todo el tiempo. Nuestro cerebro está todo el tiempo como un computador usando estos programas. Está monitoreando y actuando durante todo el día, incluso durante la noche. Entonces, por ejemplo, cuando la señora Carmen quiere ir al supermercado a comprar aceite, para eso va a requerir algunas de estas funciones cognitivas. Por ejemplo, va a necesitar la orientación, que es la capacidad para saber dónde queda el supermercado. Por ejemplo, si ella va a ir en un auto, va a tener que tomar su auto, va a tener que orientarse en cuántas cuadras va a tener que manejar para llegar al supermercado. Tiene que tener la atención para ir manejando, viendo los semáforos, los vehículos, los peatones que se pueden ir cruzando por la calle. Tiene que tener la memoria porque tiene que salir de su casa sabiendo y recordando que va a ir a comprar un aceite. Necesita las praxias, que es esta capacidad de saber, por ejemplo, conducir sin necesariamente estar consciente todo el tiempo de que lo está haciendo. Necesita el lenguaje para poder hablar con la cajera y decirle que va a pagar con tarjeta o con efectivo. Necesita las funciones ejecutivas, que es la capacidad de planificar esta compra y que todo esto se haga antes del almuerzo. Las noticias, que es la capacidad de tomar el aceite con su mano y saber que este es el envase del aceite y no es, por ejemplo, el del ketchup o el de una bebida. Y necesita las habilidades visoespaciales porque dentro del supermercado se tiene que orientar espacialmente, saber en qué pasillo específicamente se encuentra el aceite y poder escogerlo desde donde está puesto. Entonces, como vemos, es mucho más enredada esta enfermedad y nuestro cerebro que es pensar que una demencia es solamente un olvido. No solamente tendremos olvidos, probablemente habrá muchas más funciones del cerebro que estén afectadas. Y esto es lo que intentaremos ir desenredando. Esto es lo que iremos comprendiendo en los siguientes módulos. Ahora escribe en 1 minuto. ¿Qué has descubierto con este video? Anota todas tus dudas y escríbenos. Síguenos en redes sociales.